conocidos, además, bueno, inspiraba un poco sus experiencias, en fin, y uno que tiene que ver, por lo menos, que tiene que ver con la guerra de las Malvinas, ¿no? Un libro que es conflictos, perspectivas, pero también uno que se llama libro para un soldado desconocido, que tiene que ver efectivamente con el tema de las Malvinas. Señor Lorenz, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, muchas gracias por comunicarse. A ver, ¿le podría explicar un poco al público cuál es el origen del conflicto en torno a las Malvinas? Bueno, el origen en el largo plazo es la ocupación por la fuerza por parte de los británicos del archipiélago de las Malvinas en el siglo XIX, en 1833. Desde entonces, los distintos gobiernos argentinos han sostenido el reclamo por la ocupación ilegal del territorio y concretamente en 1982, el 2 de abril, la dictadura militar que gobernaba nuestro país, con fines fundamentalmente de relegitimar su visibilidad interna, produce un desembarco para obligar a Gran Bretaña a negociar. Es el origen de la guerra de la cual se conmemoran 40 años. De acuerdo. Y un poco algunos detalles más para el público para que entienda. Las Malvinas eran parte del Imperio Español, ¿no? Y como se hacía en esa época, había un principio por el cual los territorios de las colonias pasaban al país que sucedía a la colonia. Bueno, voy a decir un término latino, iutis possidetis, que mucha gente no comprende. Correcto, el uti possidetis iuris, exactamente. Así es. Entonces, claro, que significaba, ha sido lo mismo en el Perú, ha sido lo mismo en Colombia, en fin, los países que han nacido con las fronteras que tenían las colonias en ese momento y por lo tanto las Malvinas, que son estas islas que están al sur y que están hacia la Antártida, bueno, a medio camino en todo caso, le correspondían a Argentina. Entiendo que había población argentina, no he visto algunos, ya había población argentina y a pesar de todos los británicos, como hicieron en otros lugares, pues ocuparon las islas en 1830, creo, ¿no? 1833. Efectivamente había una población, una colonia que estaba a cargo de un comandante político y militar nombrado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ejercía las relaciones exteriores en ese momento, llamado Louis Bernet. Era una población que tenía, se calcula, unos 150 habitantes dedicados a la ganadería de manera estable. Hubo primero una agresión estadounidense, bueno decirlo, porque Bernet intentó ejercer el control de la pesca ilegal en esas aguas y apresó unos barcos estadounidenses y en represalia un barco de guerra norteamericano cañoneó y atacó la población que se llamaba Puerto Soledad en esa época. Por eso cuando los ingleses vienen en 1833, el ataque estadounidense 2 años antes, la colonia está debilitada, está en un estado de caos. Le resulta muy fácil ocuparla. De acuerdo, de acuerdo. Y claro, entonces de ahí Argentina no ha dejado de efectivamente reclamar por las Malvinas, los ingleses las llaman Falklands, y claro, el tema está que en todo ese interín pues han ido llegando pobladores venidos del Reino Unido, de Inglaterra, ¿no? O sea, hay una población ahora, no toda, ¿no? Entiendo que una parte sí tiene varias generaciones y tal vez un 50% son de varios lugares que están ahora ahí. Otro tema también, que si me lo podría comentar, entiendo que el año 65 creo, Naciones Unidas inscribió el caso de las Malvinas en todo lo que, digamos, en lo que tenía que ver con la descolonización. Eso me parece un punto importante, una victoria para Argentina en todo caso, ¿no? Exacto, es la resolución 2065 de Naciones Unidas de ese año, reconoce en Malvinas un conflicto colonial e insta a las partes, reconociendo 2 partes, Argentina y Gran Bretaña, a negociar para encontrar una solución pacífica. Es el mayor hito diplomático, diríamos, de la Argentina desde que existe la disputa por la soberanía. Entonces sí, es un mojón en la política exterior argentina. De acuerdo. Ahora, cuando estalla la guerra, como usted lo ha dicho, efectivamente fue una especie de recurso del régimen militar, el Gartieri, que entiendo había tomado el poder poco antes, dentro del régimen militar, un poco para, como usted dice, para re-legitimarse con todos los problemas que tenía, pues se le ocurre lanzar ese ataque el 2 de abril, pensando pues que en Inglaterra, yo me acuerdo porque ya tenía edad de razón,
En todo caso, sí me acuerdo que pensaba, no, en Inglaterra que van a venir, la señora Thatcher no va a gastar plata en mandar una soldado, no va a pasar nada, no pasó nada. Se olvidaron que la señora era la dama de hierro y finalmente, pues efectivamente, mandó unas fuerzas imponentes y al final, lamentablemente, terminaron de derrotar a los argentinos. Y hay que decir, para los peruanos, hay que recordar que el Perú, el presidente Fernando Belaúnde Terry, que intentó también mediar en su momento, pero cuando ya no se podía, pues también ayudó a Argentina con los famosos Mirage, ¿no? Entonces, Ya, exactamente. el Perú estuvo del lado de Argentina en ese momento y por eso lo quieren tanto al presidente Belaúnde. Ahora, también leí que después de la derrota argentina se produjo también una especie de victoria diplomática argentina y que parece que los británicos querían a toda costa sacar el tema de, ¿cómo se llama?, del tema de la colonización y que hubo una brillante movida diplomática argentina donde incluso consiguieron que los europeos y el propio Estados Unidos no votaran a favor de los británicos, algo así, ¿no? Así es, a finales de 1982, o sea, muy poco después del conflicto, el desembarco es el 2 de abril, la guerra termina el 14 de junio. A finales de 1982 hay una resolución que establece que aún el conflicto armado no modifica la situación colonial a resolver diplomáticamente. Es efectivamente una victoria diplomática de la Argentina, porque lo que los británicos han intentado hacer desde entonces, desde el final de la guerra, para decirlo con palabras sencillas, es el planteo de que Argentina intentó todo hasta la guerra y le fue mal, la discusión ya se cierra, y han corrido la discusión de la disputa por el territorio a la disputa por la autodeterminación de los isleños, que obviamente la resolución 2065 no contempla, pues es una disputa entre un país, la Argentina se considera usurpado, y una potencia colonial. Uh-huh. Entonces, permítame también decirle que efectivamente el apoyo peruano, como de otras naciones hermanas, el caso de Bolivia también, es recordado con mucho agradecimiento por el pueblo argentino, tanto en cuanto a los esfuerzos diplomáticos de Belaúnde Terry, como efectivamente, como usted marcó, el apoyo militar efectivo, consistente en aviones y repuestos para los propios aviones argentinos. De acuerdo. Ahora, precisamente usted habló del tema del tema de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay un conflicto, ¿no? Porque se dice, oiga, los británicos quieren hacer valer, oiga, pero la gente, hemos hecho referéndum y la gente está casi en 100% de la gente que vive ahí quiere seguir perteneciendo al Reino Unido. Y Argentina dice no, porque ese pueblo no es un verdadero, es un pueblo trasplantado, si se quiere, ¿no? Y Implantado, ese es el término. Y no califica realmente como pueblo, ¿no? Ese es un poco el dilema que hay actualmente y se mantiene por lo demás, ¿no? Sí, yo ahí tengo una precisión que necesito hacer. Yo soy historiador especialista en Malvinas y no soy diplomático, con lo cual es complejo en varios aspectos. Me meto más, si se quiere, en la cuestión histórica. Yo creo que, de algún modo, Argentina está en una encerrona porque obviamente hay una potencia colonial ocupante que es una amenaza para la región, porque tiene una base militar de primera magnitud ahí en las Islas Malvinas. Y eso es una amenaza sobre el continente, eso es una realidad que nadie desconoce. Pero objetivamente, si yo pienso en la conformación territorial de mi propio país, en cuanto a la Patagonia, por ejemplo, no es diferente a la presencia europea en Malvinas. Entonces, yo creo que ahí el dilema es entender que mientras, lo digo de la perspectiva argentina, por supuesto, y como historiador, mientras alguien le dé a los isleños el dilema entre optar por permanecer como británicos o ser argentinos, no tienen discusión posible. Pero distinto es si lo pensamos en términos de isleños, en tanto habitantes de un territorio en el cual, por el simple hecho de haber nacido allí, por ejemplo, para el derecho argentino son argentinos. Uh-huh. El gran esfuerzo me parece que sería retomar una senda que la Argentina había seguido hasta la guerra, que era la de vincularse social y logísticamente a las islas. Eso era algo bastante avanzado hasta la guerra. Antes de la guerra, durante toda la década del 70, había vuelos semanales desde Comodoro Rivadavia, una ciudad continental argentina en la provincia de Chubut. Uh-huh. Hoy no existen esos vuelos, obviamente. Uh-huh. Claro.
Sí, pues lo que se dice es efectivamente que la guerra echó a perder todos esos esfuerzos, ¿no? Para acercar a Argentina, Claramente, ¿no? Que fue claramente. una muy torpe, ¿no? Claramente, y hay una paradoja más, lo cual complica todavía más las cosas para nosotros, desde mi punto de vista, por supuesto. La dictadura produce el desembarco, como bien dijo usted, para recuperar legitimidad interna. Pensaban realmente que Gran Bretaña, que era la segunda potencia de la OTAN en un contexto de Guerra Fría, no iba a reaccionar. Ahora, eh, paradójicamente, la derrota en Malvinas favoreció una entrega del poder mucho más condicionada por parte de los militares en la Argentina. O sea que el efecto menos pensado que tuvo, porque claramente no lo buscaban, es el de una entrega del poder anticipada, la recuperación de la democracia, si queremos. Y Ujú. eso complica todavía más el recuerdo de la guerra de Malvinas, porque paradójicamente la sociedad argentina le debe a los soldados que murieron allá, es una lectura, por supuesto, haber defendido el territorio que consideramos nacional, por supuesto, pero también una recuperación anticipada de la democracia. Es complejo verlo en esa clave, pero me parece que es lo que permite en todo caso darle otra dimensión al proceso que significó la guerra y la posguerra. De acuerdo. Bueno, y ahora la cosa está compleja también porque, bueno, para empezar, el régimen que tienen ahí en las Malvinas es un régimen de autonomía, ¿no? Creo que son 3000 y pico personas que viven ahí, donde Sí, Inglaterra se dedica básicamente, como en otras partes, cuando hay régimen de autonomía, a la defensa y el tema de relaciones exteriores. Y entiendo que económicamente les está yendo muy bien a los isleños porque están vendiendo permisos de pesca, ¿no? claramente, unilateralmente, en el sentido de que otorgan permiso para pescar sobre aguas que reclama la Argentina. Lo que pasa es que se entra en una situación de asimetría total de fuerzas, porque como bien dice usted, Gran Bretaña, si yo lo pienso en términos de los isleños, de la perspectiva de los isleños, Gran Bretaña corre con los gastos de defensa, con lo cual toda esa renta que captan unilateralmente va a lo que es el bienestar de una comunidad muy Claro. pequeña, pero por eso digo que es importante pensarlo regionalmente, porque ya en el año 77 un informe de los propios británicos, el informe Shackleton, planteaba que no había desarrollo viable de las Malvinas sin vínculo con la Argentina. Es decir, hay una cuestión de sentido común, que es la proximidad geográfica y la vinculación territorial. Y eso más temprano que tarde va a tener que volver a funcionar. Ujú. Hay que hacer un esfuerzo por verlo en el largo plazo, quiero decir. Obviamente eso va en contra de los deseos de un pueblo y ni hablar de las personas que fueron afectadas por la guerra. Claro, claro, porque además entiendo que ahora casi hay, bueno, hay algún contacto con algunas localidades de Chile, pero con Argentina los vuelos han sido totalmente suspendidos. Entiendo que un argentino que quiere viajar, además el tema de la pandemia, por supuesto, ¿no? Tiene que ir primero a Sí. Londres y de ahí tomar un avión para las Malvinas. Bueno, hoy puntualmente, como señala por el tema de la pandemia, si yo quisiera ir a Malvinas, primero que es carísimo, por la situación económica que también mencionaban, Ajá. en Malvinas corre la libra, el tipo de cambio, pero bueno, debería pasar por Londres. Antes de la pandemia había vuelos semanales desde Punta Arenas, en Chile, y una vez al mes esos vuelos tocaban en la ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz, en Argentina, Argentina continental. Se había agregado un vuelo desde San Pablo tocando en la provincia de Córdoba y de ahí a Malvinas. Pero eso fue bastante controversial porque cayó en la disputa interna del gobierno de Mauricio Macri versus el gobierno en aquel momento en la oposición de Cristina Fernández. Se vio como una entrega que no pasara por Buenos Aires, por ejemplo, y que viniera desde Brasil. Eh, entonces, ¿por qué menciono esto? Porque creo que los argentinos tenemos un problema que es que incluso una cuestión de política exterior tan cara a todos nosotros como es la cuestión de las Malvinas, cae en la lógica de la disputa interna. Entonces, nos cuesta ser creativos para encontrarle una solución. No lo digo con ingenuidad, ¿eh? Sí, algo leí un artículo que decían que la celebración había sido un poco había caído efectivamente en lo que llaman la grieta, perdón, ¿no? De alguna manera, Y ¿no? claramente, claramente, porque si ustedes se fijan, lo que se diga o no en relación con Malvinas
pone una vara en términos de lo que significa o no ser argentino. Yo incluso he planteado en algún trabajo que hoy por hoy Malvinas es un referente más intenso de lo que es la Argentina, que la Argentina misma en un punto. Lo cual nos genera todo un planteo en términos culturales, porque construimos una identidad alrededor de una usurpación y de una pérdida. Nosotros deberíamos reflexionar bastante al respecto, digo, para encontrar una solución que claramente nos encuentra de desventaja. Claro. Y aquí agrego, esto obviamente es a título completamente personal, esta actual situación, sin desconocer la presencia del país agresor, se debe a una decisión de un gobierno ilegítimo. Es hacer historia contrafáctica, pero yo recuerdo haber conversado, yo estuve 3 veces en Malvinas, según algunos isleños que conocieron la época de los vuelos semanales desde el continente, estamos hablando de década del 70, la discusión en el 81 no era si las Malvinas eran argentinas o no, sino cuándo iban a hacerlo. Y esa es una situación que empeoramos nosotros, en un sentido amplio, figurativo, a partir de la decisión de la dictadura militar, que aplicó también una lógica de política interna a un asunto de política exterior. De acuerdo. Ahora, ¿cómo hacen los argentinos? Claro, finalmente están manteniendo relaciones diplomáticas con el Reino Unido, en fin, y después también pueden haber algunos roces, me parece que con Brasil, con Uruguay, porque creo que ellos sí tienen relación con Malvinas, en fin, cosas por el estilo. ¿Cómo hacen para mantener relaciones, entiendo que muchas veces muy cordiales con los británicos, a pesar de este tema de las Malvinas? Bueno, enfatizo el término que usted utilizó, es el a pesar. Yo creo que si se pensara una política exterior de manera integral, probablemente eso afectaría de alguna manera las relaciones con Gran Bretaña. Pero yo creo que el problema es que a veces perdemos de vista en cómo pensamos nuestras relaciones con el mundo, que somos un país dependiente económicamente. Con esto no quiero decir que haya que entregar el reclamo, sino que creo que la mirada regional para resolverlo, el apoyo en los países amigos de la región, tiene que ser un poco más que retórico, quiero decir. No tiene que ser solamente algo que se consigue en una votación anual o en una declaración, sino que tiene que haber un peso específico de la región que entienda que la presencia británica en Malvinas plantea un problema para la región, no para la Argentina. Entonces, por supuesto que eso implica un cambio de mentalidad desde la perspectiva de cómo se piensa a sí misma la élite dirigente argentina. Porque una de las paradojas que presentó la guerra del 82 es que recibimos el apoyo de muchos países hermanos, como usted mencionó Perú, por ejemplo, pero cuando tradicionalmente Argentina se había pensado de espaldas al continente americano. Buena parte de la élite dirigente argentina se pensaba siendo algo así como la reencarnación de la élite europea en el Cono Sur. Entonces, esos cambios culturales llevan mucho tiempo, claro, lamentablemente. Claro, yo recuerdo que en la época del Corralito, muchos le dijeron a los argentinos, bienvenidos a América Latina. Pero tal cual, yo creo que yo tengo 51 años, es decir, yo tenía 11 cuando fue la guerra. Yo creo que el principal de los desafíos para los argentinos es que, así como avanzamos en tantos aspectos en relación con nuestro pasado reciente, porque, por ejemplo, somos un país que decidió juzgar a sus dictadores y nosotros tenemos que estar muy orgullosos de eso, es algo de lo cual enorgullecernos. No hemos logrado avanzar nuestro pensamiento en cuanto a cómo nos imaginamos como país. Entonces, es muy difícil imaginarse una política para Malvinas si no nos imaginamos primero una política como qué tipo de país queremos ser. No podemos pensarnos como el mismo país que éramos en 1982, claramente, que es el que fue a la guerra. De acuerdo. Además, en Argentina siguen con ese debate al estilo Vargas Llosa, cuando se jodió Argentina, ¿no? Uno dicen que empezó con Perón y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que sí, tal cual. Pero, digamos, yo no me enrolo en ese club hay un grupo importante de, digamos, intelectuales y divulgadores argentinos que están en esta idea de país fracasado, proyecto de país fallado, cosas por el estilo. Yo no digo eso, yo digo qué tipo de síntesis histórica podemos hacer sobre nuestro pasado para proyectarnos como país, que creo que ese es el desafío. Si nos pensamos dentro de América Latina, obviamente eso nos va a permitir, nos va a obligar a reorientar nuestra mirada. Nosotros seguimos pensando en gran medida el país
con la lógica de país agroexportador con capital en Buenos Aires. Y acá hay una contradicción en relación con Malvinas. Malvinas es un archipiélago y como tal está en medio del mar. Entonces hay una enorme demanda que nos obliga a pensarnos como país marítimo. Si hay una forma en la que no nos pensamos, siendo tenemos uno de los litorales marítimos más grandes del mundo, es como país marítimo. Entonces ahí tenés un problema básico en sus términos. De acuerdo. Ya para cerrar y de manera breve, quería un poco hablar de su libro, ¿no? Para un soldado desconocido. Cuéntenos un poco, hace una breve reseña del libro. Bueno, es una novela construida a partir de mis investigaciones como historiador, que lo que reúne son 31 miradas convergentes para contar la complejidad de la experiencia de la guerra y la posguerra de Malvinas. Creo que esa sería una buena síntesis. Mi desafío era mostrar cómo la guerra fue un fenómeno que en mayor o menor escala nos afectó a todos los argentinos, que tuvo protagonistas centrales, Ajá. pero como en círculos concéntricos, dejó una marca en la sociedad. De acuerdo. ¿Qué editorial estoy viendo acá en la imagen? ¿Qué editorial? Adriana Hidalgo, Adriana Hidalgo. Ya, vamos a ver Es una editorial. vamos a ver si lo encontramos acá en el Perú, no estoy seguro. Pero bueno, Genial. en todo caso, bueno, muchas gracias por estas explicaciones. Efectivamente, son 40 años. No. Caramba, son 40 A años. ustedes. Y muchas gracias. Y pues nada, esperemos que en algún momento vuelvan a ser argentinas. Las Malvinas, quiero decir. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Ok. Muy bien. La pregunta: ¿quién fue Carlo Ponzi? Retornamos.